Continuamos en Proeconomía y Finanzas y en este momento tenemos una entrevista en piso con Adriana Bock. Ella es economista y especialista en finanzas personales. Adriana, muchas gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación, Eduardo, y también un saludo a la audiencia. Adriana, te queríamos preguntar, específicamente queremos hablar sobre el uso del aguinaldo y las recomendaciones que se realizan en materia de cómo gestionar este ingreso adicional. Pero Ujú. como introducción te quería preguntar, ustedes hacen un trabajo muy interesante en el ámbito de las finanzas personales y tienen mucho contacto con la gente. En líneas generales, ¿qué evaluación hacen sobre el manejo de las finanzas personales de las personas? ¿Hay ciertos desequilibrios que se notan? ¿Cuál es la situación que ustedes ven? Bueno, es como que hay varios perfiles. Por un lado, notamos que hay más interés, muchas personas que eligen formarse, leer, adquirir información y que buscan minimizar por ahí los errores en sus decisiones, que eso es lo que buscan. Es como un perfil que trata de orientarse hacia los mejores resultados posibles, hacia ahorrar, invertir, gastar de forma eficiente. No puedo decir que sean la mayoría, pero se ve que ese perfil está creciendo. De repente tenemos también una pequeña minoría que todavía está un poco perdida en el asunto, ¿verdad? Y digo pequeña porque me refiero al extremo total de tener casi nulo conocimiento, un manejo muy desordenado y también hasta diríamos malos hábitos. ¿Sí? Y después como que en el medio hay un amplio espectro que sería la mayoría de personas que buscan equilibrar las cosas, que no quieren irse tanto al extremo de ser a lo mejor muy perfeccionistas o extremistas en el tema de las decisiones financieras, pero que tampoco quieren que su vida sea un caos. ¿Sí? Entonces buscan más o menos un equilibrio también entre lo que es disfrutar del presente y prever también lo que es el bienestar sostenible a futuro. Ujú. Adriana, ¿y hay un crecimiento respecto a la gente que tiene mayor conocimiento, mayor educación financiera y mayor interés en el ahorro y la inversión? ¿Eso va creciendo? Totalmente, es lo que nosotros podemos visualizar, si bien la educación financiera no es todavía algo muy formal desde lo que es los niveles educativos, sí hay un creciente interés y gente que se forma de manera autodidacta, ¿sí? Como decimos, hay materiales felizmente en buena cantidad en cuanto a libros, videos, podcasts, y la gente recurre a eso para ir adquiriendo información. Ahora, ¿cuál es el desafío? Cuando tenemos un amplio bagaje de información, una amplia oferta de consejos, de expertos, etcétera. El desafío es poder filtrar eso y encontrar aquellos puntos estratégicos, claves para poder aplicarlos a nuestra realidad, porque no todo es aplicable de buenas a primeras para cualquier situación financiera personal. Entonces creo que eso es un poquitito el desafío y creo que entra también el rol del asesor. El asesor no es una persona que te quiere imponer reglas ni normas, ni que así tiene que ser tu vida financiera, sino que se centra en tus objetivos personales, en tu situación actual y elige cuáles son los criterios o los puntos que te van a servir para ayudarte a llevarlos a la práctica. Ujú. Teniendo en cuenta justamente todo ese escenario y el aguinaldo, que es un salvavidas, entre comillas, para los asalariados, digo bien, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se pueden hacer sobre el uso de este ingreso y qué tiene que tener en cuenta las personas, ya que hay fórmulas específicas o Ujú. fórmulas prediseñadas, entre comillas, pero también esto se tiene que adaptar a la situación de cada uno? Totalmente, creo que eso es súper importante. Por un lado está la expectativa que el asalariado tiene durante todo el año de percibir ese 13º aguinaldo, ese ingreso extra, perdón, 13º salario, para poder hacer un uso, digamos, libre de su dinero, porque en el mes a mes tenemos compromisos que cumplir, muchas veces el dinero alcanza justo para cumplir todos los compromisos y se genera esa expectativa entonces en torno al aguinaldo de poder tener ese premio, esa gratificación personal haciendo uso de nuestro dinero de una forma, diríamos, más libre, ¿sí? O más discrecional. Y eso creemos que es válido porque tiene que ver con la satisfacción emocional. O sea, es que siempre el dinero sea para cumplir obligaciones, para cumplir compromisos, es como que nos deja un cierto
vacío o sensación de frustración, ¿sí? Entonces, por un lado decimos, sí, es válido que el aguinaldo lo podamos gastar en regalos, en autorregalos y en darnos ciertos gustos. ¿Por qué no? Ahora, ¿cuál sería el error? Que el 100% del aguinaldo vaya destinado a esos gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también este momento del año, el mes de diciembre, es un momento estratégico para tomar decisiones que nos van a permitir cerrar el año de la mejor manera posible e iniciar también el año entrante, digamos, con más solidez o con más estabilidad. Y ahí hay dos aspectos que hay que mirar. Por un lado, la liquidez, que sería esa disponibilidad en el mes a mes, no estar tan justito, buscar tener siempre un margen de maniobra entre nuestros ingresos y nuestros gastos por si se presenten imprevistos y también para poder tener capacidad de pago y capacidad de ahorro, ¿sí? Cierta capacidad de pago y cierta capacidad de ahorro. Entonces, por un lado tenemos que buscar optimizar nuestra liquidez. Y al optimizar esa liquidez con el tiempo, vamos a poder ir llegando a una solvencia. ¿Qué quiere decir eso? Tener una diferencia positiva entre los activos que poseemos y los pasivos que estamos teniendo comprometidos. Y que todo, en síntesis, que lo que tenemos en activos, en bienes, sea su valor supere el valor de nuestros pasivos. Y esa solvencia se construye en el tiempo. ¿Cómo? Justamente si en el corto plazo tenemos esa liquidez, esa capacidad de ahorro, podemos ir paso a paso, mes a mes, año a año, construyendo esa solvencia o ese patrimonio a largo plazo. Y justamente el aguinaldo nos puede permitir tomar decisiones estratégicas en esa dirección, ¿sí? Entonces, podemos decir que entre el 30 y el 50% a lo mejor del aguinaldo lo podemos destinar a gastos discrecionales, sin culpa, sin rendirles cuentas a nadie. Y pensemos que más o menos el otro 50%, 60% aproximadamente, lo podemos destinar a mejorar nuestra liquidez. Por un lado, ¿cómo mejoramos nuestra liquidez? Reservando parte de ese aguinaldo para tener un fondo de emergencia que nos va a acompañar y respaldar a lo largo de todo el año. Por ejemplo, o sea, empezar el año con una platita guardada. Eso siempre va a ser un poco mejor que empezar el año en rojo o con más deudas, ¿sí? Entonces, una manera de mejorar nuestra liquidez es tener un fondo de emergencia que nos da ese margen de maniobra. Otra manera de mejorar nuestra liquidez es destinar entre el 20 o el 25% de nuestro aguinaldo a disminuir deudas, ¿sí? No digo cancelarlas, porque ahí se nos va a ir todo el aguinaldo, a lo mejor si queremos adelantar cuotas o cancelar a lo mejor préstamos que tienen todavía un plazo largo en el tiempo. Pero si, por ejemplo, tenemos alguna deuda atrasada, aprovechemos para ponernos al día. Eso nos va a permitir empezar el año con más tranquilidad. Si estamos al día con nuestras deudas, pero por ahí identificamos que hay alguna que le faltan 2 o 3 cuotas para cancelarse, podemos considerar esas sí, ya cancelarlas de forma anticipada, en vez de cancelarlas en febrero o en marzo, ya podemos empezar el año libres de esa deuda. Eso que nos va a dar mayor liquidez. El monto de esa cuota ahora lo vamos a tener disponible para otros gastos o inclusive para empezar un ahorro, ¿sí? Otra manera de mejorar la liquidez sería tener una planificación de nuestros gastos. Y esto también es muy importante porque ¿qué ocurre en el mes de diciembre? En un breve lapso de 30 días, entre el 30 de noviembre y el 30 de diciembre, se cobra 3 veces, o sea, se perciben 3 ingresos. Se percibe el salario de fin de mes de noviembre, luego que ese salario normalmente debería durar todo el mes, debería durar 30 días, pero como ya está la expectativa del aguinaldo, a lo mejor se gasta un poco más aceleradamente. En torno a la quincena se cobra el aguinaldo y está toda la euforia de las compras de fin de año. Y como ya se sabe que antes del año nuevo más o menos ya se va a estar cobrando el salario, entonces también se hace un uso muchas veces un poco desorganizado de ese salario. Llega, se cobra el salario de diciembre, la última semana del año, el aguinaldo, es como que ahí hay un desquite por ahí y eso es lo que hace que ya el salario que debería durar todo el mes de enero se gaste de forma anticipada y entonces en enero, ¿qué pasa? Falta plata, no alcanza, no se llega a fin de enero, ¿sí? No termina nunca el mes de enero. Entonces, liquidez también es planificar, por ejemplo, que el salario de noviembre lo usemos para los gastos normales del mes de diciembre, que el salario que cobramos a fin de mes de diciembre lo reservemos para gastarlo a partir del 1 de enero, para que nos pueda durar realmente todo ese primer mes del año y que con el aguinaldo si hagamos eso que decíamos, entre 40 y 50% gastos discrecionales, 25%, 20-25% para disminuir deudas, un 10% aproximadamente para hacer ese fondo de emergencia y nos queda entre un 20 y 25% que lo podemos destinar, sí, a la parte de la solvencia, ya no al tema de liquidez, sino tema de solvencia, que sería, por ejemplo,
Ya mencionamos lo de disminuir deudas, pero también iniciar algún tipo de inversión o incrementar las inversiones que ya tenemos. Y felizmente hoy en día existen varias opciones para poder iniciarnos en el mundo de las inversiones con montos relativamente pequeños. Te me adelantaste en ese punto. Hay mayor variedad de inversiones, es decir, muchas veces la gente usa de excusa, entre comillas, que tiene muy poco dinero para ahorrar, para invertir y probablemente termina gastando ese dinero porque dice, no voy a ahorrar un 100.000 guaraníes, no voy a ahorrar un 50.000 guaraníes, pero hay cada vez más opciones en el mercado para que justamente la gente con montos pequeños pueda hacer cosas interesantes. Asimismo, sobre todo, probar y sentir lo que es el gusto de dejar de ser solamente consumistas y convertirnos en inversionistas. Eso como que nos cambia el chip con relación a cómo vemos nuestro dinero y hacia dónde orientamos nuestras prioridades a la hora de asignar nuestros recursos. Cuando solamente estamos en esa espiral de consumo y de endeudamiento, como que vemos la vida de una manera y pensamos que todo termina ahí. Cuando empezamos a iniciarnos en las inversiones, descubrimos un mundo nuevo y nos damos cuenta, hay otras cosas también satisfactorias desde el punto de vista emocional, porque invertir es gratificante, ver que nuestro dinero va creciendo, y también desde el punto de vista financiero, por supuesto, ¿verdad? Que vemos que de a poco, cuando tenemos un dinero que disponible, podemos decidir entre gastarlo o invertirlo, y nos damos cuenta que invertirlo vale la pena. ¿Sí? Y vamos cambiando, como decíamos, ese chip mental. Entonces, así como decía, hoy en día existen muchísimas opciones para poder hacer inversiones financieras, inversiones inmobiliarias, a partir de montos relativamente pequeños. Tenemos los fondos mutuos, que también sabemos que tienen un riesgo relativamente bajo por la diversificación de la cartera, tienen rendimientos también muy interesantes y competitivos para los montos que se manejan, y también la accesibilidad, ¿verdad? Incluso tenemos hoy en día fondos mutuos que te permiten invertir desde 300.000 guaraníes, desde 500.000 guaraníes, desde 1 millón de guaraníes. Ujú. Adriana, teniendo en cuenta todo este escenario, también hay que decirlo que la inflación tiene un gran efecto dentro de lo que son los gastos de la persona, porque los productos están cada vez más caros y esto también afecta en materia de ingresos porque no muchas veces esos ingresos fueron equiparados en la misma manera Totalmente. en la que se tuvieron un aumento de los gastos. Esto impacta, pero no es un factor excluyente para que uno pueda justamente tener esa planificación, hacer el hábito del ahorro y de la inversión. Adriana, ¿cómo se puede hacer para no caer en la excusa otra vez de decir, todo está muy caro, mis ingresos no son suficientes, no puedo ahorrar ni invertir? Claro, tener en cuenta o tomar conciencia de que todo es dinámico en la economía. Si en un momento se disparó la inflación, entonces los alimentos estaban mucho más caros, el combustible estaba mucho más caro, el crédito también se encareció, entonces como que el costo de vida se va para arriba, como decimos, el ingreso muchas veces no acompaña. ¿Y qué es lo que pasa? Como que te digan, bueno, Edu, desde mañana vamos a reducirte 10% de tu salario, que de un día para otro uno tenga como una reducción realmente en el ingreso disponible. A eso equivale la inflación, como que me estén cobrando algo, que me estén de alguna manera quitando un impuesto, ¿verdad? Así también se le llama la inflación. Entonces, es real que las personas, eso les impactó desde el punto de vista de menor liquidez y también les llevó a un mayor nivel de endeudamiento. Y de eso hay que recomponerse. No utilizarlo como excusa, reconocer que a lo mejor muchas personas quedaron mal paradas en este momento ante esa situación, que por más que se estima que la inflación ya va a empezar a ceder y que a lo mejor las tasas también ya van a empezar a bajar, que la situación se va a ir normalizando, el impacto, revertir ese impacto lleva su tiempo. Entonces creo que la palabra clave es recomponer nuestras finanzas, para eso estos consejos que estamos dando, con miras a estar preparados, mejor preparados y empezar esos nuevos hábitos. No utilizarlo como excusa, reconocer que la inflación nos castiga, que nos resta capacidad de ahorro, que nos resta capacidad de inversión en un momento dado, pero que eso es dinámico y que es importante tomar decisiones estratégicas para mejorar nuestra liquidez, o sea, nuestra capacidad de ahorro, ir incrementando nuestra solvencia, aumentando inversiones y disminuyendo deudas, y a partir de ahí hacer que eso sea una constante y un hábito, ¿no? De repente decir, bueno, lo hice porque la situación estaba fea y me asusté, y después la situación mejoró y ya abandono, sino que eso tiene que ser una constante en nuestra vida para poder realmente ver los resultados.
Adriana, muchísimas gracias y esperamos contar contigo nuevamente en este espacio. Bueno, yo soy la agradecida, un gusto y a las órdenes siempre.